Vamos a leer Isaías capítulo 6, de los versículos 1 al versículo 5. Por favor, nos ponemos de pie, hermanos, para darle lectura a esta parte de la escritura. Isaías 6, del 1 al 5, lo hacemos unidos y me apoyan en oración, por favor. Dice la palabra de Dios así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. Padre amado, te damos gracias porque en esta hora nos concedes la bendición de escuchar palabra tuya. Te ruego en el nombre de Jesús que prepares nuestros corazones como buena tierra, Señor. Que sean receptivos, Padre Santo, con humildad. Padre amado, abre nuestros oídos, nuestro entendimiento espiritual, Señor. Y te pedimos, por favor, Padre Santo, que sea tu divino Espíritu iluminándonos en nuestro entendimiento, Señor. Iluminando, Señor, a este siervo tuyo. Que no sea palabra humana, sino tu palabra, Señor, la que sea proclamada, Señor, en esta hora. Ayúdanos, Señor, a responder a ese llamado en obediencia, Señor, en humildad y sobre todo, Padre, con un corazón dispuesto para poner por obra lo que hoy escuchemos, Señor. Por favor, Padre Santo, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos. En este mes de la Reforma es muy adelante. Perdón, los niños, si pueden pasar a su clase, por favor. No sé quién va a dar la clase. Gaby, perdón. Gracias. ¿Si pueden pasar a su clase, por favor? Sí, también. En este mes de la Reforma, hermanos, la Iglesia acostumbra dar temas de la Reforma Protestante, de Lutero, de Calvino, de muchos hombres que hicieron de alguna manera reformas a la Iglesia. Como conocemos, nunca ellos como, digamos, frailes romanos, quisieron separarse de la Iglesia romana, pero vieron cosas que estaban fuera de la Escritura y que no eran conforme a la palabra, y eran enseñanzas que se veían ya conforme a intereses personales, incluso de recursos económicos. Y entonces lo que hacen ellos es tratar de hacer que la Iglesia pueda proclamar y enseñar lo que verdaderamente está en la palabra de Dios. Eso se trata más que nada de la Reforma Protestante. Por eso a veces nosotros somos llamados protestantes, o los hermanos, ¿cómo dicen los católicos? Dicen hermanos separados, dicen por ahí, ¿no? Porque según para ellos se separaron de la Iglesia Católica Romana. Pero no es así, no es la intención. Simplemente cuando vieron ellos que la Iglesia ya tenía otra situación que no era conforme a la palabra, decidieron ellos entonces afirmarse ¿en qué? En la palabra de Dios, y eso enseñar. Hermanos y hermanas, hemos leído algo importante en esta hora. Este tema, hermanos, lo compartí con la célula Esther hace unas semanas, pero recordamos que en este mes de la Reforma es importante reformar, dijimos, nuestras actitudes para con el Señor. Ya vimos algo ahorita en el estudio bíblico. Es importante examinarnos y reformar nuestra vida espiritual, porque hemos dejado de hacer cosas que antes hacíamos o no la hemos hecho, y tenemos que reformar. Ahora, hermanas, tenemos que definir nuestra adoración, y si es necesario, hermanas, reformar nuestra adoración a Dios. Pregunta, hermanas, ¿por qué viene al culto? ¿Por qué viene al culto? Porque me dice el pastor, la directiva,
porque es domingo, porque tengo que venir. ¿Por qué viene el culto? Adelante, hermano. Para aprender. Para aprender. Bueno, es una parte. ¿Alguien más? Para agradecer a Dios por todo lo que nos da. Para agradecer a Dios. ¿Quién más? Para honrar y glorificar a Dios. Para honrar y glorificar a Dios. Fíjense bien, son 3 que hemos recibido, 3 respuestas. Para aprender, para agradecer por lo que Dios me da, para honrar y glorificar a Dios. Hermanas, ¿realmente deseo aprender? ¿Realmente estoy agradecida con el Señor por lo que me ha dado? ¿Realmente vengo a adorar a Dios? Examinemos a nosotros mismos en nuestra vida. Lo que usted haya pensado, ¿es necesario que redefina o que reforme mi adoración? Miren, hermanas, a casi esos 3 años ya de la pandemia que hemos pasado, el mundo se paralizó y hemos aprendido muchas cosas. Y a la fecha, hermanas, este mundo sigue paralizado. Porque a tal grado, hermanos, que hay hombres que cuestionan, al día de hoy, hermanos, hay todavía quienes cuestionan la existencia de Dios. Todavía hay quienes no creen que Dios exista. Incluso, hermanos y hermanas, en la vida de la iglesia, en la vida del creyente cristiano, del Hijo de Dios, también se evidencia duda e incredulidad en el Señor. Y no solamente en el Señor, sino que en Él tenga el control de todo. Todos de aquí, hermanos, somos de cuna cristiana o son de cuna cristiana. ¿Quién es de cuna cristiana? Ok. ¿Quiénes son convertidos? Hermanos, que seamos de cuna cristiana, que seamos convertidos, no significa que seamos cristianos o que estemos siendo cristianos, como lo vimos ahorita en el estudio. En alguna ocasión preguntaba a ustedes, hermanos, ¿qué percepción tiene acerca de Jesús? Y dijimos, Jesús es ¿qué? Mi Salvador. ¿Qué más? Otros dijeron sanador. ¿Qué más? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué opinión tiene acerca de Jesús? ¿Quién? La fortaleza. Ahora, hermanos, hoy le pregunto, ¿qué percepción tiene usted acerca de Dios? ¿Quién es para usted Dios? ¿Quién es Dios para usted? Nuestro Padre. Nuestro Padre. Todo en la vida. Gracias, hermana. ¿Qué más? El Creador. ¿Ya se fijó lo que vio Isaías? Versículo 1. De este capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas ¿qué? Llenaban el templo. ¿Cómo empieza el versículo 1 de este texto que acabamos de decir? En el año que ¿qué pasó? Primero, ¿qué es lo que pasa? La muerte de un rey, llamado ¿qué? Usías. Es la muerte. En los 3 años de pandemia, se murió ¿qué, hermanos? Se paralizó el mundo. Bueno, se murió sí, gente, pero ¿qué se murió en realidad, hermanos? Eso se refleja ahorita en la vida espiritual. Pero se murió ¿qué? El, digamos, acudir. Cuando usted, digamos, antes de la pandemia, alguien fallecía de su familiar, un hermano, un conocido, ¿qué era lo más factible, lo más viable compartir con la persona doliente? Quizás palabras no. ¿Era qué? Un abrazo. Acompañarle y estar cerca con él, acompañarle. En esta pandemia no se podía hacer eso cuando más se necesitaba. Se murió esa parte. Pero también, hermanos, las iglesias tuvieron que cambiar su modo a culto como en línea. Y al tal grado, hermanos, que el mundo se ha paralizado, que al día de hoy se ha muerto ahora sí la vida espiritual en cada uno de los creyentes. ¿Por qué? Porque muchos se acomodaron al culto. Decía yo en la célula, Esther, yo les decía que muchos, quién sabe si en línea, estamos en pijama, estamos desayunando y el celular por allá, o en la computadora o televisión, no sé. Pero era un culto, hermano, no dejaba de ser culto. ¿Y se murió qué? Ya no era necesario prepararnos unas horas antes para llegar a las 11 o 12 del día, sino que ya al 10 para las 12, algunos, al 5 para las 12, o incluso 12 y cuarto, 12:30, al fin todavía no se conectan, y nos conectamos a esa hora. ¿Se murió qué? La prioridad en la vida del creyente para con el Señor, hermanos. Pero fíjese lo que vio Isaías.
Se murió el rey Usías. Y dice Isaías, vi yo sentado, dice, sobre su trono alto y sublime, y sus faldas que llenaban el templo. ¿A quién vio Isaías? A Dios. Pero quiero que usted se fije bien qué es lo que ve Isaías. Versículo, ahora estamos en versículo 1 ahorita, versículo 1 nada más. ¿Qué es lo que ve Isaías? Tuvo un encuentro Isaías con Dios. ¿Sí? A través de una visión. Al Señor sentado en su trono. ¿El trono era qué? Alto y sublime. A veces nosotros, hermanos, solemos empequeñecer a Dios. Queremos verlo a Dios como queremos verlo. Y muchos de nosotros también podemos estar muriendo en nuestra vida espiritual porque hay quienes compran una Biblia o van a, digamos, a la librería de la cristiana y una Biblia pequeñita de bolsillo. Hay quienes tienen carro y compran algún distintivo cristiano y piensan que con eso tienen identidad o incluso protección, ¿verdad? Que teniendo con eso, bueno, yo soy cristiano porque tengo el pez, ya Dios me protege, o porque tengo la Biblia en el bolsillo, en la maleta, ya Dios me protege. Ya eso crea identidad y me siento seguro. Hermanas, ustedes como esposas, quizás, o quien, digamos, en la familia, con los hijos, con quien sea. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, en alguna ocasión, alguna vez hayan tenido la experiencia de que, bueno, a un vecino o vecina se le metió ya un ladrón a su casa, le quiso robar cosas. Y le dijo a su esposo, a su familiar, a quien sea, oye, ya se metieron, mira, ¿sabes qué? Ya se metieron de este lado de la casa, al vecino o a la vecina. ¿Por qué mejor no nos ayudas para levantar las bardas? Porque no vaya a ser que, pues acá se quiera pasar. ¿Y qué hacemos, hermanos? En alguna ocasión muchos hemos hecho algo parecido, si no es que eso. ¿Y qué denotamos? Que no, inseguridad. Tenemos temor, porque también nos vaya a suceder a quién, a nosotros. Levantamos bardas para crearnos ¿qué? Seguridad. Algunos contratamos seguros de carro, seguros de vida, por el que dejar a la familia. No recordamos, hermanos, que Dios es nuestro sustentador y nuestro ¿por qué? Divino protector. Ahora, hermanos, ya dijimos, mi Dios es todo, dice mi hermana Marce, mi creador. ¿Qué más? ¿Cómo ve usted a Dios? Dijimos. ¿Qué percepción tiene de cerca de Dios? ¿Qué más dijo? Mi Padre Celestial. Entonces, hermanos, ahora, ¿qué ve usted a Dios? ¿Qué ve usted en Dios, perdón? ¿Cómo ve a Dios usted? ¿Cómo lo ve? ¿Ya se fijó ahora sí versículos del 1 y 2? ¿Cómo lo vio Isaías? Sentado ¿cómo? En su trono, alto y sublime. ¿Eso qué indica, hermanos? ¿Qué le comunica a usted? Dios sentado en su trono. Es un rey. Y por lo tanto, ¿cómo se le dice a un rey? En la antigua, no sé si han visto películas de las realezas y eso. ¿Cómo? Su majestad. Denota majestad de Dios. Un Dios que majestuoso. Y eso, hermanos, miren, en la teología nosotros tenemos y le llamamos a esto atributos que son de Dios. Y Dios tiene atributos comunicables e incomunicables. Los atributos comunicables es lo que Dios puede compartir con el ser humano. Dios es amor. Usted y yo podemos amar. ¿Está de acuerdo? Dios nos comunica su amor y lo podemos reflejar. Quizás no de la misma manera, pero tenemos la capacidad también de amar a los demás. ¿Sí? Dios es bondadoso. Usted y yo podemos también ser ¿qué? Bondadosos. Pero hay atributos que son incomunicables, que solamente se le atribuyen a Dios porque solamente es Dios quien los posee. Por ejemplo, Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir? Es todopoderoso. ¿Yo soy todopoderoso? No. Solamente Dios es ¿qué? Todopoderoso. ¿Dios qué más es? Omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe. ¿Qué más es Dios? Está en todo lugar. Dios es majestuoso, es soberano. Solamente Él es el soberano.
es mi creador, mi todo, mi sustentador, mi Padre. Son atributos que le corresponden a Dios, hermanos. Entonces, veamos ahí. Isaías entonces tuvo un encuentro con Dios y lo que ve es la majestad de Dios, porque está sentado en su trono. Ahora fíjese bien, si usted está apuntando, divida 3 columnas en su libreta, una ponga a trono, en la otra ponga alto y sublime. Vamos a ir viendo cada una de estas características, por favor. El trono es lo que vio Isaías, al Señor sentado en su trono. Su trono era como alto y sublime. La palabra trono en el hebreo es la palabra kisé, y eso denota algo de cobijar, de cubrir, de servir de refugio. Eso es kisé. La palabra alto es algo que es elevado, algo que es acrecentado, que es glorificado. En este caso, nuestro Dios. A Él es la gloria. Y vio su trono alto, en un lugar que ya elevado, en un lugar acrecentado. ¿Quién lo acrecentó? Recuerden, ahí. Dios es majestuoso. ¿Sí? Vamos a ir viendo esa parte. Él es excelso y Él es glorificado. Bueno, la palabra para alto es ram. Y para sublime es benizá. Esa palabra benizá, con V, benizá, y quiere decir un lugar excelso, bueno, una medida excelsa, algo también elevado, pero aquel que también sirve de sustento. Eso es lo que es benizá, sublime. Eso es lo que es sublime. Fíjese ahora entonces en la visión y analicemos un poquito esta parte del trono de Dios. El trono, el que esté Dios sentado en el trono, hace alto y sublime, si está sentado en el trono es porque Él tiene la capacidad para cubrir, para cobijar, para servir de refugio. También, hermanos, es un ser, un Dios que es excelso, que es elevado y que es glorificado. Porque Él viene al culto para honrar y ¿qué? Glorificar el nombre de Dios. Este trono alto también es sublime, capaz desde ese trono de sustentarle, pero también de atenderle. Y así como es trono alto, también Él denota la soberanía, el poder, el señorío que tiene Dios sobre su creación, sobre su pueblo. Y hermanos, el que esté Dios sentado en el trono, denota que Él sigue sentado en el trono y que pese a cualquier circunstancia, Él va a seguir reinando y va a seguir en control de todo. Pero también el que está sentado en el trono quiere decir que Él es capaz de llenar cualquier vacío. Es quien llena cualquier vacío. Ver a Dios, hermanos, como realmente es, en toda su majestad, en toda, como lo vio Isaías, nos va a permitir que podamos vivir una vida confiada frente a lo que estemos pasando. La experiencia de Isaías, hermanas, al ver a ese Dios majestuoso, denotó que vio la grandeza, el poderío de Dios, pero también vio algo importante. Vayamos al versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Yo les he dicho, hermanos, que cuando algo se repite 2 veces en la Escritura, ¿por qué es? Porque denota algo importante. ¿Sí? Cuando se repite 3 veces, esa gran importancia es superlativo, es decir, es aún más todavía importante de lo que yo pueda comprender. ¿Cuántas veces se repite aquí la palabra santo? 3. Dios es santo, santo, santo. Imagínense qué grado de importancia tiene Dios como ese Dios santo entonces. Ahora, esta parte de la Escritura, no solamente esta frase de santo, 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 se describe aquí en esta parte del Antiguo Testamento. Vayamos por favor a Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. ¿Qué es lo que dice, por favor? Apocalipsis 4, versículo 8, Nuevo Testamento.
Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y al superior y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. ¿Les suena parecido esto? 6 alas y clamaban como Santo, Santo, Santo. Fíjese bien, hermanos, que esta parte de lo que estamos viendo de ser santo y santo, Dios, coincidentemente se repite solamente estas 2 veces en la Biblia esta frase. Nada más estas 2 veces se repite. En Isaías y en Apocalipsis. Y coincidentemente, hermanos, aparece cuando los autores, es decir, quien escribe tanto Isaías como Juan en su visión, son transportados hasta el trono de Dios, a ver a Dios como realmente es. En esos tiempos, hermanos, que nos ha tocado vivir de pospandemia, esta es sociedad posmoderna, tenemos que ver a Dios como realmente es, en su trono, reinando Él y que nada escapa de sus manos. Orábamos el día viernes por ataques del gobierno, por situaciones difíciles que se van presentando, no solamente en la vida de los ministros, sino en la vida de los padres. Ya el padre de familia no podrá instruir a sus hijos si tiene alguna preferencia sexual. ¿Por qué? Porque lo pueden meter a la cárcel. Pero nosotros tenemos que orar porque Dios nos dé esa firmeza, continúe firme nuestra fe en lo que hemos creído, en lo que hemos conocido. Nuestro Dios, hermano, sigue en ese trono y sigue reinando y sigue en control de todo. Amén. Dice la palabra de Dios: toda la tierra está llena de su gloria. Quiero que alguien me apoye, por favor, con el Salmo 19.1 y el Salmo 24.1, por favor. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos, ¿qué? Cuentan la gloria de Dios, y el firmamento, ¿qué? Anuncia la obra de sus manos. ¿Por qué los cielos cuentan eso? Salmo 24.1, ¿qué dice? De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo, ¿de a quién le pertenece? A Dios. ¿De quién es? ¿Es Dios el qué? El creador. Salmo 50, 11, 12 también va a decir que todo le pertenece a quién? Al Señor. Mis amados hermanos, en este tiempo de pandemia, muchos aprendimos muchas cosas. Yo no sé si usted lo haya aprendido. Yo no sé si usted haya estado acostumbrado o antes de la pandemia se acostumbraba a llegar al trabajo y luego bañarse, lavarse las manos. Yo no sé si después o antes de la pandemia, más bien, usted estaba acostumbrado a, si comía en la calle, por ejemplo, a lavarse las manos antes de comer, a cubrirse con el codo si estornudaba. Pero esto nos enseñó esta pandemia también. De esa manera tenemos que honrar a Dios a través de lo que Él pone en nuestras manos para cuidar. Es decir, ver a Dios, ver cómo Dios llena toda la tierra, hermanos, y ver a Dios en toda su majestad y su santidad, es verlo hasta en las cosas que a nosotros nos parecen más pequeñas, como esto, el ambiente, el cuidarlo. Y nos llama a cuidar con responsabilidad su creación, hermanos. Y existe otro atributo, hermanos, de Dios. Como dijeron los ángeles, Dios es santo, 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 hermanos. ¿Usted cree que Dios es santo? ¿Ve la santidad de Dios? Amén. Bien, hermanos, mire algo. No solamente hace falta un encuentro con Dios como lo que tuvo Isaías, sino también una experiencia similar a la que tuvo Isaías. ¿Qué experiencia similar tuvo Isaías? Ver a Dios en toda su majestad, en toda su santidad. Lo vio como que realmente es Isaías, y es Dios, perdón.
definiendo mi adoración. Vuelvo a preguntar, ¿cómo ve usted a Dios? Porque mi concepción, como yo conciba, o mi concepto de Dios va a definir mi adoración. Es por eso, hermanos, que a veces, si estoy cantando buenos alabar, a lo mejor estoy aplaudiendo, pero mi corazón está triste, está contrito, está desanimado. Y entonces mi concepción de Dios, ¿cuál es? ¿Un Dios qué? Un Dios que no me suple, un Dios que no me atiende. Porque aunque estoy cantando buenos alabarte, oh Señor, estoy como apalmeando quizás, pero mi corazón está en otro lado, triste, evidenciando que tengo un Dios que no me está atendiendo. Mi concepción de Dios va a definir mi adoración. Como yo conciba a Dios, es como yo le voy a estar adorando a Dios. Si yo concibo a Dios como una prioridad, entonces, ¿qué voy a hacer, hermanos? Vuelvo a preguntar, si yo concibo a Dios como una prioridad, ¿qué voy a hacer, hermanos? ¿Cómo? Le voy a dar importancia. Le voy a dar importancia, en primer lugar, ¿a quién? A Dios. Fíjese que tuvimos hace un tiempo, bueno, es una experiencia personal, y a veces dudamos nosotros, porque no tenemos el recurso para el pasaje, en acudir al templo, o porque nos queda lejos. Y ponemos serie de excusas o pretextos. Cuando no sabemos que llegando, si yo pongo, bueno, yo confío en Dios, que Dios me va a proveer más adelante, que va a darme el sustento, el alimento. Y si voy al templo, Dios puede mover a misericordia, algún hermano o hermana que sea de bendición para mi vida. Pero ¿qué pasa a veces? Mi concepción de Dios es que si voy, ya no, y si me gasto lo que tengo, ya no qué, ya no voy a tener para el siguiente día. Mejor no voy, mejor voy otro día. Tengo un Dios como pequeño, lo empequeñezco yo a Dios. Por eso es, mi concepción de Dios va a definir mi adoración a Él. Tenemos que ver a Dios como realmente es. De manera que no solamente es ser instruidos y reconocerlos como de cuna cristiana, convertidos, incluso hermanos y hermanas, no solamente es necesario una experiencia, un encuentro con Dios, sino más bien es necesario, hermanos, disponer nuestro corazón de manera humilde para que tengamos una experiencia como la tuvo Isaías. Fíjese lo que dice más adelante, versículo 4, dice así: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué se imagina usted que Isaías dijo, ay de mí que soy muerto? ¿Por qué se imagina usted? ¿Cómo? Por la majestad de Dios, pero ¿qué tiene que ver eso? Porque nadie podía ver a Antes nadie podía ver a Dios como realmente es. Aquel que veía a Dios como cara a cara, como Él es, ¿qué pasaba? Moría. Y Él decía, ay que de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Siendo yo de labios inmundos y habitando en un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos ¿a quién? Al Rey. Se reconocía como un hombre pecador, Isaías. Mis amados hermanos, para tener una imagen de quién es Dios, tenemos que dejar de empequeñecer a Dios, de trivializar a Dios. Si usted, hermano, no ha tenido un encuentro con Dios, entonces, ¿cómo va a poder mirar su rostro? ¿Quisiera usted mirar el rostro de Dios? ¿Sí? O ya le generé temor porque va a morir. Eso pasaba en la antigüedad. Le veremos cara a cara, dice la Escritura, cuando estemos con Él, cuando Cristo venga. ¿Usted quisiera ver la hermosura de Dios? ¿Amén? Levante la mano, ¿quién quisiera ver la hermosura de Dios? ¿Amén? Pues déjeme decirle que Dios está saliendo a su encuentro, hermano y hermana. Se está revelando y lo ha hecho a través de su palabra.
No empequeñezcamos a Dios, por favor, hermanos. Contémplelo en toda su majestad y en toda su santidad. Dios es majestuoso y santo. Que la adoración de usted no sea trivial ni sea irreverente, no sea convenenciero ni convenenciera, sino reconózcale como el que es digno de recibir toda la gloria. Dios es mi todo, desea mi hermana Marce, mi creador. Si vemos, hermanos, a Dios como lo vio Isaías, como realmente es, majestuoso, santo, santo, santo y reinando en el trono, y que su presencia cubre, cobija toda la tierra, entonces no dudaremos en refugiarnos en Él, no refugiarnos en otras cosas, en la angustia, en las preocupaciones, en sentirme indigno. Porque pasa algo importante, hermanos, más adelante en el texto, versículos 6 en adelante. Dice así: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa, y limpio ¿qué? Tu pecado. Si usted alguna vez se siente indigno o pecador, somos pecadores, pero es Dios quien por su gracia nos ha redimido, quien ahora con ese carbón encendido, dice, es quitado ¿qué? ¿Cómo dice la escritura, hermanos? ¿Estamos ahí? Versículo 6. Quitada tu culpa y limpio ¿qué? Mire, hay veces que sentimos indignos, que nos esclavizamos en un mundo lleno de angustia y preocupación. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos sentimientos de culpabilidad. Porque no perdoné, porque no me perdonaron. Yo estoy dudando y siento ese sentimiento de culpa o resentimiento. Con mis hijos, porque les hice algo, porque les fallé. Pero para sanar esto, hermanas, recuerde que Dios le ha quitado su culpa y le ha limpiado su pecado. ¿Qué falta para eso? Para que usted lo crea. Perdonarse a usted misma y decirle y recordarse que usted es libre ¿de qué? De toda culpa y todo pecado. Lo que ha hecho antes, hermana, si usted recibió al Señor Jesús en su corazón, Dios ya no lo toma en cuenta hoy en adelante. Así que, hermanas, no empequeñezcamos a Dios. Si vemos a Dios, pues, en toda su majestad, sentado en el trono, si lo reconocemos como el que es digno de recibir toda la gloria y que su presencia está con nosotros en todo momento, entonces, hermanas, créame usted que usted podrá descansar en sus promesas. ¿Cuál es una promesa de Dios para usted que usted recuerde? Una promesa que usted recuerde. Le hablo a la hermana Araceli otra vez. Usted es bendecida, es amada y es perdonada. Es una bendición, una promesa de Dios. Usted es libre de pecado y de culpa. Amén. Amén. Ya no tiene, si usted descansa en sus promesas, hermanas, ya no va a vivir con estrés, con preocupaciones. Ya no va a vivir con duda, sino va a ser una mujer confiada y convencida, un hombre confiado y convencido, sabiendo que Dios está en control de todo. Amén. Ahora, hermanos, ¿no es esto una manera, un motivo más para poder disponer nuestro corazón y adorarle a Dios, tenerlo como prioridad en nuestra vida? Porque me ha amado, me ha perdonado, me ha bendecido. Porque ¿qué más, hermanos? Me ha limpiado de todo pecado. Porque yo le reconozco como Creador, como mi todo, como mi Salvador. Y si yo veo su majestad y su santidad, hermanos, vamos a vivir alabando y dando gloria a Dios cada día, sin mirar las circunstancias. Piense por un momento en su necesidad, en su motivo, sea el de oración. Yo ya los llevo aquí para seguir orando desde el viernes y los llevo los motivos de oración para seguir orando en la semana. Pero ahora piense usted en lo que usted necesita al día de hoy. Perdón, libertad de culpa, vida espiritual de los hijos, relación familiar, sustento, economía. Para poder, hermanos, ver a Dios como realmente es necesario que sean abiertos nuestros ojos espirituales.
poderlo contemplarlo como realmente es, en su trono, reinando. Cuando así pasa, hermanas y hermanos, entonces usted va a contemplar la hermosura real de Dios. Amén. Y déjeme decirle una cosa más. Si usted está pensando en esa necesidad, en esa preocupación que tiene por su familia, si usted ve y tiene un encuentro con el Señor como lo tuvo Isaías, usted va a contemplar la hermosura de Dios en su necesidad, en su trabajo, en su escuela, en sus hijos, en sus hijas. Ahí va a ver la hermosura de Dios. Recuerde que Él sigue reinando y sigue en el trono. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Te damos gracias, soberano Señor, por tu palabra, Señor, porque sin duda, Señor, nos recuerdas que eres un Dios majestuoso, que eres un Dios santo, Señor. Y Padre, que tú sigues sentado en el trono, reinando, Padre amado, y teniendo el control de todo. Padre, seguimos siendo pecadores. Somos de cuna cristiana algunos, somos convertidos también, Señor, pero Padre, a veces damos evidencia, Señor, de todo lo contrario, porque somos seres imperfectos. Pero ahora, Señor, reconociendo, te pedimos dirección con tu divino Espíritu, porque Padre Santo, a veces, Señor, empequeñecemos, Señor, tus obras, tu señorío, tu soberanía, tu majestad y tu santidad. Y queremos verte solamente, Señor, como queremos verte en pequeñas cosas. Perdona, Señor, nuestro mirar. Y ayúdanos, Señor, ahora a tener un encuentro contigo, Padre amado. En base a lo que hemos, Señor, escrito para orar, te pedimos que veamos y miremos tu majestad, tu santidad, Señor. Así, Padre Santo, como tú le abriste los ojos a tu siervo Isaías y miró tu majestad, Señor, como realmente eres, te pedimos que abran nuestros ojos espirituales y nos ayudes a contemplar tu hermosura, Señor, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hijos, Padre Santo. Y recordar, Padre, que tú sigues en el trono y sigues en control de todo. Que nuestra vida espiritual sea reformada. Que nuestra adoración, Señor, sea reformada. Que la concepción que tenía antes de ti como Dios, Señor, sea reformada. Porque eso definirá mi adoración, Señor. Y yo quiero adorarte por lo que tú eres. No solamente por lo que me das. No solamente, Señor, por lo que me ofreces. Sino quiero adorarte por lo que tú eres. Ayúdame pues a contemplar en tu hermosura, Señor, tu majestad y tu santidad. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor.